Malaquías capítulos 1 al 3. Seguramente que alguna vez en tu vida hayas escuchado que Dios te ama. Y después de esto te hayas preguntado, sí, pero ¿en qué se nota esto? ¿Cómo demuestra Dios que me ama? Porque hay veces que tal vez no me sienta amado o para mí no siento a Dios. Entonces esto a mí no me cuadra. Tranquilo, es totalmente aceptable que te hagas esta pregunta porque esta pregunta no serás ni el primero ni el último que se la haga. Ya se la hacían miles y miles de años antes de tú. Oye, sí, Dios me ama, pero ¿en qué se nota esto? Esto es una de las preguntas que lanza el pueblo hacia Dios cuando Él mismo les dice textualmente os he amado, ya que este libro es un libro que se encuentra en la estructura hablando Dios o el profeta que habla en nombre de Dios, emitiendo una afirmación que esta es discutida por el pueblo o los sacerdotes y es desarrollada en un discurso, que hay amenazas y también promesas de salvación. ¿Y sí, en qué somos amados por Dios? Pues primero Él nos lo dice, Él nos lo demuestra con palabras, con hechos también, porque no se queda corto. Él nos ha dejado la Biblia para que recordemos todo lo que Dios ama a su pueblo y todas las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. También nos deja esas lecciones y aprendizajes para que no cometamos esos errores que se han cometido en el pasado y que intentemos cambiarlo. ¿En qué más se nota que Dios ama a su pueblo? Pues que a pesar de que ellos lo rechazan en su cara, pasan de Él, incluso aun sabiendo algunos que Dios quería lo mejor para ellos, lo siguen rechazando y Él los sigue amando e intentando buscar esa relación con Él y restaurarla. Y Dios realmente no nos necesita, porque Dios es todopoderoso, pero Él nos demuestra su amor queriendo estar en relación con nosotros, para que nosotros estemos bien, para que nosotros estemos felices, para tantas y tantas razones. Luego, en el Nuevo Testamento, estas promesas que están viendo, que una de ellas son promesas del Mesías que va a venir, se ve cómo el mismo Dios baja, toma la condición de humano sin tener el por qué hacerlo, todo lo hace por nosotros y por amor a nosotros, para estar con nosotros y librarnos de esa esclavitud del pecado. Pero esto lo veremos más específicamente en el Nuevo Testamento. Ahora mismo lo que estamos observando es cómo Dios también enviaba personas para que el pueblo supiese lo que Dios quería y para evitar que ellos pasasen por momentos tan duros o momentos de desolación o devastación. De todas formas, a lo largo del capítulo vamos a ver cómo se reafirma esto que Dios dice y también cómo lo dice con palabras y lo demuestra con actos. Así que Malaquías, este es el último libro del Antiguo Testamento. De hecho, este fue escrito aproximadamente sobre el siglo V a.C., poco antes del periodo de silencio profético que precedió al nacimiento de Jesucristo. Es decir, que desde Malaquías hasta la llegada del Mesías hay un periodo de silencio profético, o por lo menos en la Biblia ya no hay nada más desde este libro. Este es el último libro y ya empieza el Nuevo Testamento, que empieza a hablarnos de Jesús. Así que su mensaje lo que hace es marcar el cierre de esa era profética antes de la llegada del Mesías. Y su posición en el Antiguo Testamento no solo está reflejando su cronología, sino también su significado teológico como un punto de transición hacia el Nuevo Testamento y la venida de Jesús. Y Malaquías se ve que no es un nombre como tal, sino que es una persona anónima que tomó este nombre de Malaquías porque Malaquías significa mi mensajero. Y en el capítulo 3 dice, voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y dicen que de aquí fue sacado el nombre de Malaquías, un autor anónimo. ¿Qué está sucediendo aquí? En este contexto, el pueblo ya se encuentra en Jerusalén, estamos situados 100 años después de ese regreso del exilio de Babilonia y el templo ya estaba reconstruido. Sin embargo, sucedía algo, y es que las cosas no iban bien. Había corrupción, había injusticia, había pobreza, y ellos esto lo contrastaban con esas esperanzas proféticas que los profetas venían anunciando, en específico esas promesas de restauración.
Y bien, pues obviamente la nación estaba desanimada y decepcionada porque esas promesas que, por ejemplo, habían hecho el profeta Ageo y Zacarías aún estaban lejos de cumplirse y ellos pues seguramente las quisieran para allá, como nos sucede a nosotros, que nos dicen algo y lo queremos todo para allá, o le pedimos algo a Dios y queremos que sea en el tiempo que nosotros queremos. No respetamos para nada los tiempos de Dios cuando Dios sabe mucho mejor que nosotros cuando nos conviene cada cosa. El capítulo 1, ojo a esto, el amor de Yahvé a Israel, así se titula el capítulo 1, empezamos fuerte. Y aquí nos encontramos con que la comunidad restaurada se relaja y el profeta les está recordando las exigencias de Dios. Les dice Dios, os he amado. Es decir, que antes de que Dios les corrigiese, les estaba asegurando su amor. Y el pueblo le preguntaba a Dios, ¿en qué se nota esto? ¿En qué se nota que nos has amado? Y él les responde, pues si os acordáis, Esaú y Jacob eran hermanos. Y yo escogí a Jacob, que quiere decir que ellos fueron escogidos a raíz de Jacob. Jacob fue quien escogió, pero ellos provenían de Jacob, entonces les estaba diciendo que eran escogidos. Luego les dice que ellos serían testigos de la grandeza de Dios y de esa grandeza más allá del término de Israel, sino que Dios no era un solo Dios de Israel, sino que era un Dios universal, que se extendía a todas las personas. Después ya empieza a hablar contra aquello que se estaba haciendo mal, contra los sacerdotes. El deber de ellos, entre otros muchos deberes y responsabilidades, era mantener el honor y la dignidad del sistema de sacrificios en este caso. ¿Qué sucedía? Que estaban menospreciando el nombre de Dios y lo que hacían era ofrecer, por ejemplo, en este caso, para los sacrificios que se realizaban en aquellos tiempos, pues los animales que estaban ciegos, cojos o enfermos, o por ejemplo un pan que estaba impuro, o también pensaban que la mesa de Yahvé era despreciable. Entonces lo que Dios les decía es, ¿pensáis que si os presentáis ante un gobernador y le presentáis estas ofrendas, os lo va a coger agradecido? Es como, vais a hacer un regalo a alguien y decidís hacerle un regalo de algo que tengáis medio roto por casa, lo envolvéis y se lo dais. Hombre, ¿cómo creéis que reaccionará esa persona? Pues no es muy agradable. Y aquí me gusta recordar ese versículo que dijo el rey David en el libro 2 de Samuel, que dijo, no ofreceré a Yahvé, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Que esto también me recordó, por ejemplo, una cuaresma donde suelo ofrecer pues esos 40 días algo que a mí realmente me cueste, y la primera fue la música, que yo pensaba que nada me iba a costar. Pues en mi primera cuaresma me acordé de que la música era algo que sí que me podía costar ofrecer, pero aún así lo ofrecí y es lo mejor que hice nunca, porque le ofrecí a Dios algo que para mí era muy preciado, que era escuchar constantemente música, pero Él me dio una infinidad de bendiciones que es increíble. Y cada cuaresma lo que hago es dejar de escuchar música porque también me ayuda a centrarme en cosas mucho más importantes. Les continúa diciendo Dios hacia los sacerdotes que reciban esa advertencia, porque realmente ellos estaban dejándose guiar por una religión de emociones superficiales y señales externas, no del corazón. Y Dios lo que quiere es que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón y por voluntad propia. Entonces sí, pues había un formalismo, pero un formalismo vacío. Lo que hacían, lo hacían por hacer. Y por si acaso no entendían muy bien cómo debían actuar, les pone un ejemplo y les pone el ejemplo de Leví. ¿Quién era Leví? Si recordáis, hay algo que se suele repetir bastante, que son las 12 tribus de Israel, que Israel es Jacob. Entonces, la tribu de Leví es una de las 12 tribus de Israel. Entonces, él fue el tercer hijo de Jacob y los levitas, lo especial que ellos tienen es que fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué dice Yahvé de Leví en este caso? Sabréis que así yo os dirigí esta advertencia para que se mantuviera mi alianza con Leví, dice Yahvé Sebaot. Es decir, aquí nos indica que Dios es fiel a lo que dice y fiel a su promesa, a su alianza. Mi alianza con él, era de vida y paz, y se las concedí. Era de respeto y me respetaba, reverenciando mi nombre. ¿Qué más hacía? Transmitía la ley de verdad, es decir, aparte
de que no había mentira ni maldad en sus labios, estaba transmitiendo la palabra de Dios y esto significa que la conocía. En paz y rectitud caminaba conmigo y a muchos recobró de la culpa. Los labios del sacerdote guardarán el saber y la ley se busca en su boca, pues es el mensajero de Yahvé Sebaot. Esto es parte de la función de los sacerdotes, que son mensajeros de Dios. Ellos consagran su vida al servicio de la Iglesia, al servicio del templo y se entregan totalmente a Dios y al pueblo. Pero vosotros, lo que habían hecho los sacerdotes de esa época, os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos, es decir, que por las cosas que hacían habían desorientado a los demás y habían confundido a los demás y habían hecho tropezar. Habían corrompido la alianza, no guardaban los caminos del Señor y lo que estaban haciendo era acepción de personas en la ley y esto no se debe hacer porque Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, por todas estas razones se iba a hacer justicia. Luego habla de los matrimonios mixtos y los divorcios. Los matrimonios mixtos se refiere a los matrimonios que contraían los israelitas con extranjeras. Y esto no tenía nada que ver con la raza, sino con la fe. Por lo que estaba sucediendo era que había muchísima traición. Entonces, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres? Tras esta serie de preguntas retóricas para que el pueblo reflexionase, se dice que había muchos lloros porque Yahvé no estaba ni aceptando ni recibiendo gustoso la oblación. ¿Y por qué? Lo indica en el versículo: porque Yahvé es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo así que era tu compañera, la mujer con la que te habías comprometido. ¿No los ha hecho un solo ser, dotado de carne y espíritu? Y este uno, ¿qué busca? Una posteridad dada por Dios. Guardad pues vuestro espíritu. No traiciones a la esposa de tu juventud, pues yo odio el repudio y la violencia. ¿Por qué Dios odia el repudio? Porque el repudio lo que está haciendo es destruir lo que Él ama y que ama Dios, el matrimonio. ¿Y qué hace el repudio? Rompe un voto, rompe una promesa. Es dañino porque hace mucho daño cuando se rompe un matrimonio. Y por último, ilustra la apostasía y la condenación. Y cuando hablaba de un solo ser, quiero comentaros una curiosidad y es que parte de la ceremonia de matrimonio en los tiempos bíblicos involucraba al esposo cubriendo a su esposa con un manto como símbolo de la protección que le traía. De hecho, yo esto sí que lo he visto como a día de hoy sí que sigue habiendo una pequeña tradición de que la novia cubre con su velo al novio. Y pues bajo ese manto, bajo ese velo, como que simboliza que son uno. Esto no lo tengo muy claro, pero sí que lo he visto. Pero ahora lo que sucedía en este caso era que las vestiduras estaban cubiertas de violencia. Dice, cuando una esposa es abandonada o maltratada, el hombre cubre sus propios vestidos de iniquidad. Esto se debe a que el esposo y la esposa son uno y que él no puede maltratar a su esposa sin acarrear miseria y destrucción para sí mismo. Porque si son un solo ser y tú perjudicas a tu otra parte, obviamente vas a salir perjudicado tú, porque sois uno. Dicho de una manera mucho más fácil, cuando amas a tu esposa te beneficias de ti mismo. Y cuando descuidas a tu esposa te estás descuidando a ti mismo y esto te terminará haciendo daño. No me quiero olvidar de comentar algo que vi mientras estudiaba esta parte, y es que nosotros hemos pecado contra Dios muchísimo más de lo que cualquier cónyuge, de lo que cualquier esposo o esposa podría pecar contra nosotros. Y Dios nunca se divorcia de nosotros, aunque tiene todo el derecho a hacerlo, porque en este capítulo habla brevemente del divorcio. Pero lo que dice aquí es, Dios tiene la oportunidad de apartarse de nosotros, de separarse, pero no lo hace por ese amor tan grande que nos tiene. Por eso esta pregunta, este título para este episodio, ¿en qué se nota que somos amados? Es que Dios nos da tantas razones y nos lo dice de tantas formas tan originales y tan sinceras. Es un amor muy puro. Por último, en el capítulo 3, el último capítulo del Antiguo Testamento, nos habla del día de Yahvé, de ese día de juicio, ese día grande, terrible, y empieza diciendo que
cansaban a Yahvé con sus palabras, que sus palabras eran duras para Dios. Porque aquí se hace otra pregunta que se sigue haciendo a día de hoy y que se seguirá haciendo, porque es normal que se haga. ¿Dónde está el Dios justo? Sí, Dios es justo, Dios es justo, Dios es justo, pero todos los días veo cómo se hacen injusticias. ¿Por qué Dios no actúa si Él es todopoderoso? Entonces, esto también es lógico porque la prosperidad de los malvados producía escándalo, como lo sigue produciendo. Es normal y es lógico que nos podamos hacer esta pregunta. Pero os digo algo, hay una cosa que tengo muy clara y es que sí, Dios es justo y que Dios hará justicia tarde o temprano, pero la hace. La hace porque lo he visto con mis propios ojos, como al final Él la hace en el momento perfecto. Voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que tanto deseáis ya llega, dice Yahvé Sebaot. Es decir, está anunciando la venida, primero, de aquel que va a allanar el camino para que venga el Mesías, que es Juan el Bautista, y luego habla cómo Dios se hará hombre. Ojo al dato. Será como fuego purificador y lejía de lavandero. Y estos lo que hacen es trabajar para limpiar, no para destruir. Ojo al dato, es que qué palabras más buenas y qué ejemplos para que el pueblo entendiese lo que Dios quería decir. Él se hace cercano a nosotros en todos los ámbitos. Luego reafirma que Él va a hacer justicia contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los mentidores, contra los opresores, agraviadores, etc. Continúa hablando de los diezmos del templo, que el diezmo era una cantidad de dinero que se debía de dar porque la tribu de Leví no tenía heredad, porque Dios la había asignado como heredad Él mismo. Y luego remarca el triunfo de los justos en este día de Yahvé, en este día de justicia. El libro de Malaquías termina con un apéndice donde remarca el que el pueblo se acuerde de la ley de Moisés, que dice, la ley de Moisés que yo prescribí preceptos y normas, ojo a eso. Así que vemos cómo las últimas palabras del Antiguo Testamento son un llamado a la ley, porque sí que es verdad que bajo el Antiguo Pacto el hombre se relacionaba con Dios sobre la base de la ley. Y luego destaca también al profeta Elías. Vengo a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Es decir, el Antiguo Testamento está terminando con la amenaza de una maldición, pero también con la expectativa de un nuevo amanecer de ese sol de justicia. Dos cosas antes de concluir este episodio. Primero habla de Moisés y Elías al terminar el Antiguo Testamento, que los dos se encontraron con Dios en el monte Sinaí y luego se encontraron con Jesús en el monte de la Transfiguración en el Nuevo Testamento. Y, según el estudio, dice que probablemente sean los dos testigos del Apocalipsis. Y luego, una cosa curiosa que viene en el estudio es que los hogares judíos preparan un lugar en la mesa para Elías en la Pascua, en caso de que él venga esa noche para anunciar la noticia de que el Mesías ha venido. La silla vacía y la copa que se llena pero nunca es bebida es un testimonio de su anticipación de la venida de Elías. No sé si esto es cierto o no, la verdad no tengo ningún amigo judío, pero sí que me gustaría preguntar a ver si esto se realiza o no, porque me parece curioso. De modo que, ¿en qué se nota que somos amados por Dios? Se nota en todo, en absolutamente todo. Dios nos lo recuerda en tantísimas cosas a lo largo del día. Ya lo recordaba antes, lo recuerda ahora y lo recordará siempre, porque nunca encontraremos a nadie que nos ame hasta tal extremo como Dios. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y te espero en el siguiente episodio donde concluyo Malaquías. Que Dios te bendiga.